imagen de Arequipa de trastorno mineral óseo en la enfermedad renal crónica, ¿ya? Vamos a ver un caso clínico que no creo que sea diferente a lo que ustedes ven. Esta es una paciente que recientemente me tocó controlar, ver, que es una mujer de 46 años que tiene una enfermedad renal crónica secundaria a una enfermedad poliquística al adulto y que está en hemodiálisis por 26 años. Entre medio, el año 93 tuvo un trasplante renal que tuvo una pérdida de injerto a los 10 años trasplantado por abandono de terapia. Ella ha cursado con un hiperparatiroidismo secundario, se ha efectuado 2 paratiroidectomías en su vida con un autoinjerto en el antebrazo. Desarrollado también un síndrome túnel carpiano bilateral, su operó ya de la muñeca derecha y está pendiente de la muñeca izquierda. Y como ustedes pueden ver ahí, tiene una PTH muy elevada de 2674, con fosfatasa alcalina también muy elevadas, y un déficit de vitamina D. Ella al momento de verla estaba en tratamiento con carbonato de calcio, sevelamer, sinacalcet a la dosis máxima que nos permite la Seguridad Social en Chile, que es 60 miligramos al día. E ingresó a nuestro hospital por fractura de cadera derecha. Ustedes pueden ver aquí en el cintigrama la presencia de tejido paratiroideo en el cuello, pero también en el mediastino anterior. Aquí se puede ver claramente. Y también una fuerte señal en el antebrazo, ¿no? Tiene una tremenda actividad en el sestamivi, cintigrama, ¿verdad?, de actividad paratiroidea. Y acá ven ustedes la cadera está fracturada, la cadera derecha, un hueso absolutamente alterado, con una trabeculación anormal, calcificación del injerto renal, y tiene también... desarrollar sus capacidades al máximo límite, sin que eso ¿Aló? un desmedro en su salud. ¿Aló? ¿No? Está hablando alguien Llegar de capacitación. que quiero yo ¿Aló? considerar los objetivos que... Perdón, un segundito. Creo que ya, vamos a... ¿Sí? Ya. Sí, doctor. Ya, dame un segundo. Ya. Entonces, bueno, veían ustedes acá la fractura de la cadera, pero además ustedes pueden ver acá que hay quistes periarticulares presentes también en el hueso, aparte de todas las alteraciones óseas. Ella se opera y se coloca una prótesis de cadera derecha y entra nuevamente al hospital 3 semanas después con fractura de la cadera izquierda, ¿ya? Así que tiene doble prótesis. Ella nos llamaron los traumatólogos para verla después de haber hecho estas intervenciones. Entonces, el diagnóstico de esta enferma claramente es uno que tiene un hiperparatiroidismo secundario muy marcado, severo, y además tiene una amiloidosis ósea en esta paciente de largo tiempo en hemodiálisis. Y a mi entender, entonces, nos plantea 5 desafíos clínicos que son los que trataré de desarrollar en este momento. El primer desafío clínico es cómo establecemos el diagnóstico del trastorno mineral y óseo en los pacientes con falla renal crónica. Conocemos esto ya de mucho tiempo, ¿verdad? Que hoy día no hablamos de osteodistrofia, sino que hablamos de CKD-MVD, ni siquiera lo traducimos, que es el trastorno mineral óseo relacionado a la enfermedad renal crónica, donde coexisten 3 alteraciones: alteraciones de laboratorio, las alteraciones del hueso y calcificación vascular, cuya importancia es que las 3 van a cooperar y van a unirse a tener las mismas consecuencias clínicas, que es, aparte del trastorno óseo, es la morbimortalidad aumentada que ya todos conocemos. Con respecto a qué anormalidades de laboratorio nosotros vemos, esto depende mucho de la evolución del enfermo. Y en este gráfico, que lo encuentro muy interesante porque va mostrando la evolución a medida que la insuficiencia renal avance y va hasta estadio 5, ustedes pueden ver acá ya un concepto que ya conocemos hoy, que lo primero que le va a pasar al enfermo en la fase más temprana de la falla renal es una enfermedad ósea de bajo recambio y luego termina una enfermedad ósea de alto recambio. Sin embargo, cuando ustedes ven el fósforo, ven acá lo que conocemos de hace muchos años. El fósforo se mantiene normal y solamente se va a elevar en las etapas finales de la falla renal, algo que conocíamos. Pero lo que hemos ido aprendiendo, que esto, los mecanismos de adaptabilidad, aparte de la PTH que conocíamos en los trabajos de Latopolsky, hay un montón de otros elementos que hoy día están presentes, interviniendo en este proceso de adaptación que va ocurriendo
en la parte mineral ósea durante la falla renal. Ahora, todo esto se puede medir hoy en laboratorios clínicos. Hay otros que solamente en laboratorios de investigación, pero hoy día está disponible para hacer mediciones de todos estos elementos desde el punto de vista del laboratorio. Sin embargo, en nuestra región, en mi país y también ustedes, básicamente con lo que contamos es con calcio, la medición de fósforo, PTH y fosfatasa alcalina. A veces podemos medir vitamina D y nunca podemos medir el FGF23, cloto o esclerostina. Y esa es la realidad de nuestra región. Respecto ahora a los trastornos óseos, esto es lo que nosotros en la antigüedad, cuando nos enseñaron medicina, nefrología, hablábamos de osteodistrofia renal propiamente tal, ¿ya? Ese es el término acuñado hoy día como osteodistrofia renal. ¿Y qué son estas osteodistrofias? Son trastornos del remodelamiento óseo, y que básicamente los dividimos en de alto remodelamiento y de bajo remodelamiento. El alto remodelamiento exclusivamente en nuestros pacientes responde al hiperparatiroidismo, a niveles elevados de PTH, donde existe una gran actividad celular de osteoclastos y también de osteoblastos. Por eso las fosfatasas alcalinas se elevan, ¿ya? Y en cambio, de bajo remodelamiento, vamos a encontrar dos subtipos que conocemos. Uno es la osteomalacia, en que ustedes ven que se forma hueso, pero el osteoide, por eso está ensanchado, porque no se puede mineralizar, y que era resistente a vitamina D y a calcio. Y no era por eso, sino que era por la intoxicación por aluminio, que en los países desarrollados eso ha desaparecido, ya es historia. Mi pregunta, y eso, perdóneme que gaste un poco de tiempo en esto, porque me ha interesado, ha desaparecido totalmente, y este es un trabajo reciente de Taiwán, donde se plantea esto. Esto existe en la era de la osmosis inversa, y ellos describen un grupo de pacientes que reciben algunos de ellos hidróxido de aluminio como quelante de fósforo, cosa que he visto que la gran mayoría de nosotros usa cuando ya no podemos controlar el fósforo. Y le hicieron entonces un test de desferroxamina, el antiguo test de desferroxamina, a pacientes que tenían sospecha de intoxicación clínica por aluminio o que se iban a efectuar paratiroidectomía. Ellos, al igual que Japón, hacen paratiroidectomía ya cuando la PTH es mayor de 800. O sea, si fuéramos nosotros ya estaríamos casi más de la mitad de los pacientes nuestros paratiroidectomizados. A 99 pacientes en hemodiálisis se les efectuó este test de ferroxamina y prácticamente la mitad, 47, tuvieron un test de ferroxamina positivo. Es decir, que hubo un incremento a las 48 horas de más de 50 microgramos por litro de aluminio sérico. Sin embargo, cuando vemos los síntomas que tienen estos pacientes, solamente 47 tenían síntomas de sobrecarga de aluminio. 8 por anemia resistente a EPO, que seguía requiriendo cada día más dosis de eritropoyetina. 5 pacientes con hipercalcemia de causa que no era bien precisada. Y ninguno en esta época con encefalopatía por aluminio. Eso ya no lo vemos más. Antes hacíamos el diagnóstico justamente de la intoxicación por aluminio en la década de los 80 por la encefalopatía. Eso no se ve, pero tienen los enfermos este test positivo. Y cuando ven ustedes acá, ellos dividían a los pacientes con aluminio sérico menos de 20 o más de 20 microgramos por litro. Primer problema para nosotros, por lo menos en mi país, hemos dejado ya hace tiempo de medir aluminio sérico. No sé en el caso de Perú, pero yo creo que también hay dificultades para medirlo. Estos los dividieron entonces a pacientes con aluminio sérico menos de 20 y más de 20. ¿Y qué se observa? Son pacientes en peritoneo de diálisis y en hemodiálisis. Pero la mayoría de los pacientes que tenían aluminio más de 20 eran los que estaban en hemodiálisis. También en el peritoneo, pero lejos, más del doble estaba en hemodiálisis. Lo otro, algo que ya sabíamos, porque el aluminio suprime PTH un poco, hay hiperparatiroidismo, pero la PTH es menor en el grupo con más aluminio sérico, ¿ya? Y con respecto ahora a la cantidad de aluminio que tienen los enfermos, vean ustedes cómo el aluminio sérico es francamente mayor en los enfermos que se categorizaron con más de 20 de aluminio, ¿verdad? Y cómo el test de ferroxamina fue claramente diferente, con un incremento en uno de 35 y el otro incremento de 111.
Y cuando miramos entonces qué porcentaje de enfermos son test de ferrosamina positivo, vamos a ver que en el grupo de pacientes que tienen aluminio sérico menos de 20, apenas uno tuvo un test de ferrosamina positivo. En cambio, 46 de los 66 pacientes que tienen aluminio sérico mayor de 20 tuvieron un test positivo. O sea, el punto de corte acá fue 20 microgramos por litro sérico, que nos permitiría predecir que el paciente está realmente intoxicado con aluminio. Entonces ellos concluyen algo que me parece interesante, que aún existe intoxicación por aluminio y nosotros no le damos la importancia adecuada. A la luz que, como dicen ellos, no existen síntomas obvios, hay que considerar pequeñas cosas que nos permitan olfatear que el paciente pudiera tener intoxicación por aluminio. Por lo tanto, aquí ustedes ven la tinción de nítrico carboxílico con la tinción de aluminio en el frente de mineralización, lo que veíamos antes, y podríamos decir que si nosotros tenemos pacientes con menos de 20 microgramos por litro de aluminio y evitamos la práctica de usar hidróxido de aluminio, no debiéramos tener problemas. Lo otro es que el agua de diálisis, la AMI y otros guías nos dicen que nuestra agua debe tener máximo 10 microgramos por litro de aluminio. Idealmente menos de 5, pero lo que las autoridades nos consideran es que debe tener mínimo 10 microgramos. Nosotros nos dicen si tiene menos o más de 10. Menos de 10, pero nunca sé si es 9,9 o es 1,1. Menos de 10. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿qué significa eso? Imaginemos un paciente que tiene en su sangre 80 microgramos por litro, es evidentemente intoxicado por aluminio, y su agua de diálisis está en el nivel aceptable normal. Uno podría pensar que vamos a retirarle aluminio al paciente, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que el aluminio ultrafiltrable es apenas el 10% del aluminio sérico, porque el otro está unido a proteína. Entonces, solamente el 10% es ultrafiltrable. Por lo tanto, en este caso, la concentración es 8, y por lo tanto, ese paciente en cada diálisis está siendo ingresado aluminio, pese a que tiene un agua considerada normal. Este trabajo español de hace un tiempo atrás, siempre lo muestro porque lo encuentro muy interesante. Ellos, como dicen ahí, uso de quelante alumínico en hemodiálisis en la era del agua ultra pura. Y ellos tomaron entonces enfermos donde les dieron hidróxido de aluminio, ¿ya? Y ustedes pueden ver por 6 meses, y ustedes pueden ver cómo el fósforo se controla, ¿verdad?, a los 6 meses con la ingesta de hidróxido de aluminio, efectivo. Con el calcio, a los 6 meses incluso el calcio bajó. Y la cantidad de sevelamer que tenía que hacer el enfermo disminuyó, obviamente, en la medida que estaba mejor controlado el fósforo con el hidróxido de aluminio. Parece interesante. Y también disminuyó la cantidad de quelantes cálcico. Es decir, fue efectivo en respecto al control del fósforo el uso de la hidróxido de aluminio. Pero ¿qué pasó con el aluminio sérico? A los 6 meses hubo un incremento significativo estadísticamente, pero que clínicamente, ya sabemos, no tiene importancia. A los 6 meses, de 6,8 a los 6 meses, es 13,7, menos de 20. Estoy contento. Contento porque no estoy intoxicando al enfermo a los 6 meses con el hidróxido de aluminio y controlé el fósforo. Pero ¿por qué a los 6 meses tengo 13,7? Porque partí con un basal muy bajo, ¿ya? Entonces es diferente. Y acá está esta historia de cuando ellos hicieron el cambio en las plantas de agua. Y ustedes pueden ver que hasta el año 2000 ellos tenían una concentración de aluminio en el líquido de diálisis menos de 5, o sea, mucho menos de lo que nosotros nos piden. Y tenían una conductividad elevada y el aluminio sérico era alto. Una vez que ellos cambian a un control más estricto de qué contenido de aluminio tiene el líquido de diálisis, menos de 2, realmente el aluminio sérico baja. Eso, la única forma entonces de lograrlo es con un sistema de doble osmosis inversa. Por lo tanto, mi planteamiento es que si usted va a usar hidróxido de aluminio en un paciente, ojalá vigile bien. Si no puede eliminar aluminio, esté con conciencia de que el aluminio sí que lo está midiendo en el agua de diálisis sea menor de 2. El otro trastorno de remodelamiento óseo, que ya dijimos que prácticamente la osteomalacia desapareció en el mundo desarrollado y ha aumentado, se ha incrementado significativamente en las últimas 2 décadas, la enfermedad ósea dinámica,
que es el asociado a la disminución de los niveles de PTH. ¿Cómo hacemos el diagnóstico certero de qué patología ósea tiene el enfermo? Evidentemente con biopsia ósea transiliaca, pero ustedes ven que es bastante traumática. Entonces, tenemos por un lado que es traumática, los pacientes no la quieren, y además no tenemos dónde hacer biopsia ósea. En mi país no tenemos biopsia ósea, no tenemos quien la pueda procesar, y hasta el momento yo reconozco que solamente en Brasil 4 centros lo pueden hacer en América Latina. Entonces, hoy día la biopsia ósea se deja no para cosas clínicas, sino que para investigación. ¿Qué es lo que yo pretendo saber con la biopsia ósea? Ver la calidad del hueso, categorizar qué tipo de enfermedad ósea tiene. Nos permitía descartar intoxicación por aluminio. En mi país, cuando hicimos biopsia ósea, y la hicimos básicamente, que era un método más simple y más barato que medir aluminio sérico y test de ferrosamina, era evaluar la presencia de aluminio en el hueso. ¿Puede reemplazarse la biopsia ósea ahora por algún método no invasivo para poder decir qué trastorno de remodelamiento óseo tiene mi enfermo? Es lo que hacemos nosotros todos los días. ¿Cómo lo hacemos? Midiendo PTH. Si la PTH es baja, decimos que es un bajo remodelamiento. Si la PTH es alta, decimos que es un alto remodelamiento. ¿Ya? Y si hay aluminio presente, puede haber osteomalacia. Y si no hay aluminio presente, es una enfermedad ósea dinámica entonces, con una baja PTH. Y aumentamos la sensibilidad de esta apreciación clínica del diagnóstico midiendo fosfatasas alcalinas totales. ¿Ya? Esos son hoy día los elementos clínicos que tenemos nosotros en nuestra región para hacer este diagnóstico. Con respecto a los marcadores, ¿por qué no usamos otros marcadores del hueso para saber si está en un estado mayoritariamente de reabsorción ósea o en un estado mayoritariamente de formación ósea? Y ustedes pueden ver acá que podemos medir las sustancias que producen las células, los osteoblastos, los osteoclastos y los efectos. Y lo más usado en el mundo, y no en los enfermos no renales, por ejemplo, en la osteoporosis, es evaluar la formación ósea a través de, uno, lo que produce el osteoblasto, la fosfatasa alcalina hueso específica, o medir la formación de colágeno. Para la formación de colágeno, mido estos telopéptidos de propartícula, ¿verdad? De formación de colágeno, tanto N-terminal como C-terminal, pero que son difíciles de medir. Por otro lado, para evaluar la reabsorción ósea, es decir, la función del osteoclasto, puedo medir la fosfatasa ácida trato resistente, pero que tampoco, por lo menos acá no la podemos medir. Y sí lo que pedimos habitualmente son los marcadores de degradación de colágeno, ¿ya? Los telopéptidos, ya sea N-terminal o carboxilo terminal. Los más usados, más prácticos y más baratos para medir y que se usan para evaluar un enfermo con osteoporosis son los CTX, los telopéptidos carboxilo terminal. Pero ¿qué nos pasa en la insuficiencia renal? Que no nos sirve. Una, porque estos marcadores se acumulan en la insuficiencia renal y por tanto no nos van a dar una diferenciación, no podemos usar, porque si están elevados no sabemos si es por actividad celular o por la insuficiencia renal. Y la fosfatasa alcalina óseo específica no la tenemos porque es muy cara. Sabemos que es cierto que la mitad de la fosfatasa alcalina es del hueso. Medimos la total, pero tenemos buena aproximación con la fosfatasa alcalina total. Clínicamente nos sirve, yo diría, más o menos igual, y es lo que usamos habitualmente para evaluar al enfermo. Ezequiel Belorín, con Banda Giorgetti, Eudocia Rojas, todos de acá de América Latina, junto con otro equipo, junto a Luis Carvalho también de Brasil, hicieron este trabajo impresionante, multicéntrico en varios países, para buscar qué marcadores sirven para tratar de evaluar qué patología ósea tiene el enfermo, ¿ya? Y usaron puntos de corte, bajo, normal o alto, para evaluar PTH intacta, que la medimos nosotros, PTH total, que por lo menos acá no la medimos, la fosfatasa alcalina ósea específica y telopéptido, perdón, propéptidos de colágeno. ¿Y qué determinaron ellos? Que lo que verdaderamente sirve es la PTH intacta o también la total. No hay diferencia entre las dos y la fosfatasa alcalina ósea, que permite discriminar si el enfermo tiene un bajo remodelamiento o un alto remodelamiento. Sin embargo, vean ustedes la sensibilidad y especificidad de estos métodos. Son bastante malos, ¿ya? Pero es lo que tenemos.
es lo que nos podemos todavía usar, pero evidentemente estamos lejos de tener marcadores bioquímicos que nos aseguren que el enfermo tiene. El enfermo tiene una PTH menos de 120 y fosfatasa alcalina disminuida, el enfermo tiene entonces una enfermedad de bajo remodelamiento. Si el enfermo tiene una PTH más de 600 y fosfatasa alcalina elevada, claramente tiene un remodelamiento elevado. Entre medio no lo podemos saber. Por otro lado, otro de los problemas que nosotros hemos visto, ¿verdad?, a través de los años, que esta patología la hemos centrado mucho, básicamente en el enfermo con enfermedad renal terminal, solamente en ello. Y vemos el hueso como más alejado, porque nos hemos preocupado del laboratorio, las calcificaciones. Eso es lo que nos ha pasado en la última década. Y el hueso queda un poquito atrasado. Y consideramos que el paciente, cuando inicia la insuficiencia renal, como fue nuestra enferma, no solamente tenía osteodistrofia renal, sino tenía osteoporosis, porque mujer con trastorno de gonadal y uso de corticoides por el trasplante, claramente esta mujer comienza su daño óseo previo a ya a entrar en hemodiálisis o entrando en hemodiálisis. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de esto y medir entonces la resistencia ósea. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la resistencia ósea no solamente depende de la densidad ósea mineral, que es lo que mide la densitometría ósea. La densitometría ósea, cuando se evalúa, ¿cierto?, la mujer por menopausia, pasa a osteoporosis, mide la DEXA, perfecto, pero no mide la resistencia al hueso completamente. Lo que está midiendo es densidad mineral ósea y que se correlaciona con fractura, pero la resistencia depende de la densidad y de la calidad del hueso, cuyos determinantes son variados, y esos están muy alterados en el enfermo renal crónico. Y eso hizo que las CADICO, ¿verdad?, el año 2009 planteara que no debiéramos hacer DEXA, ¿verdad?, en citometría para determinar qué tipo de daño óseo tenía el enfermo y hacer biopsia ósea, especialmente si teníamos hipercalcemia o íbamos a usar bifosfonato. Esto cambia radicalmente en las nuevas guías CADICO del 2017 y las que se han mantenido hasta hoy, donde plantea que sí, que la DEXA nos puede servir sobre todo en enfermos con falla renal antes de entrar a diálisis para determinar el riesgo de fractura, ¿ya? ¿Y por qué eso es importante? Porque vean ustedes cómo esta es las fracturas de cadera, ¿cierto?, en la población. Lo negro en la población general, que a mayor de 60 años, 55 años, aumenta, se incrementa en la posibilidad de fractura, ¿cierto?, de caer, pero en la población general es esta, y la azul es la población en diálisis. Vean ustedes cómo en la medida que va incrementándose el daño renal, el riesgo de fractura es mucho mayor. Y no es lo mismo que, como ustedes ven aquí a derecha, tener fractura o no tener fractura en cuanto a sobrevida. Claramente en este estudio en Oceanía muestra que un paciente con fractura vive mucho menos que un paciente sin fractura. Segundo desafío clínico: ¿cuál es el rango óptimo de PTH en los enfermos en diálisis? Esas son las guías que nosotros siempre hemos usado. Kadoki, que estaba basado básicamente en formación ósea para determinar bajo o alto remodelamiento. Ese era su objetivo y eso está basado en eso. Luego vino a CADIGO, que ya amplió el rango de PTH porque fue asociando mortalidad también aparte del hueso. Y finalmente el estudio COSMO del doctor Kanata, que está basado exclusivamente en mortalidad, y ustedes ven cómo nosotros estamos acá con diferentes rangos de PTH, lo que revela que no tenemos una certeza absoluta y tenemos que apiarnos con lo que vemos. El estudio COSMO, que todos ustedes ya conocen, es fantástico, hecho en Europa, muy bien diseñado, nos mostró cuáles eran, tanto en calcio, fósforo y PTH, los valores donde había la menor mortalidad, que en el caso de la PTH era alrededor de 400, con un rango parecido a las CADIGO, ¿ya? Eso. Ahora, eso fue en la población, pero cuando se hace una separación, y este es un estudio que creo que no está publicado todavía, me lo facilitó el doctor Kanata, sabemos que la mortalidad de los diabéticos en diálisis es superior a los no diabéticos. La pregunta: ¿esta curva mortal guarda relación con parámetros de enfermedad ósea que sea diferente entre diabéticos y no diabéticos? Cuando se analiza entonces y se separa esta población que se había estudiado en diabético y no diabético, vemos que para calcio y fósforo no hay
ninguna diferencia, pero sí lo hay para la PTH. Y vean ustedes la diferencia que hay de mortalidad si es diabético o no diabético. En los diabéticos se mantienen los rangos que nosotros se planteó anteriormente en el estudio inicial, pero en diabéticos este rango se estrecha y es muy parecido a Kadoki, lo que nos va hablando de cómo debemos nosotros observar y tratar a nuestros enfermos. ¿Ya? Es difícil porque tenemos esta incertidumbre. Ahora, este trabajo COSMO también nos muestra algo muy importante, que ya lo vimos en el fósforo, fue que cuando la intervención, que era libre de cada centro, pues intervenían los pacientes, y cuando se intervenían pacientes que en el caso de Europa mayoritariamente tenían bajo PTH bajo 168, ¿verdad? Vean ustedes cómo modificar, incrementar la PTH a 200, aún disminuye la mortalidad en un 31%, lo cual revela que las intervenciones tienen efectos sobre la mortalidad. Tercer desafío clínico. ¿Cuál es la prevalencia del hiperparatiroidismo en nuestros enfermos en hemodiálisis? El estudio COSMO, como les mencioné, mostraba que la mitad de los enfermos estaban con PTH en rango óptimo y prácticamente la otra mitad en PTH muy bajo. Esa es la realidad de Europa. 41% de los enfermos tienen PTH baja. ¿Por qué razón? Acceso a medicamentos, porque lleva sobresupresión de PTH, puede ser, ¿verdad? Pero esa es la realidad de Europa, en que solamente apenas casi el 10% tiene PTH mayor a 6,78, que era el rango mayor para COSMO. ¿Ya? Pero ¿cuál es la realidad de Latinoamérica? Este es el único estudio que he visto yo en Latinoamérica que fue hecho por el doctor Kanata. En Latinoamérica, pero en realidad son 6 países los que están incluidos ahí, que tienen la gracia de ser un estudio, aunque es retrospectivo, pero tomó más de 10.000 enfermos, y ustedes pueden ver que en ese momento, considerando la guía Kadoki, solamente 1/3 de los enfermos en nuestra región tienen PTH en rango óptimo. Y el 36%, que es mayoritario, tiene PTH en rango superior de enfermedad de alto remodelamiento. Esa es la realidad que tenemos. En Chile, cuando hicimos un estudio en más de 11.000 enfermos, vemos que el 67% de los enfermos tienen PTH mayor de 300 y solo un 16% tenía, considerando guías Kadoki, una PTH menos de 150. Decimos entonces que el principal problema nuestro es el hiperparatiroidismo secundario, lejos. ¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica? En Chile, por ejemplo, cuando hicimos los PTH de acuerdo a los diferentes rangos de Kadoki, digo COSMO, vemos que la mayor parte de nuestros enfermos no están en rango óptimo y hay alto predominio de enfermedad de PTH elevada, es decir, enfermedad de alto remodelamiento. Este es un estudio que encontré en Colombia. El 49% de los pacientes tenían una PTH mayor de 300. Un estudio en Argentina de Walter Dutau mostraba que más de la mitad de los enfermos tienen PTH sobre 300. ¿Ya? Es decir, en nuestra región la patología prevalente es el hiperparatiroidismo secundario, y yo creo que es lo que sucede en Perú. ¿Ya? Y lamentablemente, esto es una cosa, una vergüenza, ¿verdad? Esta es una publicación nacional nuestra, la revista Anestesia, en que le dieron esto del año 21, básicamente enfocado a cómo dar anestesia en una enferma en hemodiálisis, joven, con esta leontiasis, con esta alteración maxilofacial por este crecimiento del hueso, que aunque hagamos paratiroidectomía, esto no se repara, hay que hacer después una cirugía maxilofacial. Y son diferentes enfermos que me ha tocado ver y es dramático. Esto es lo que nos pasa cuando dejamos el hiperparatiroidismo cursar libremente. Entonces, no solamente es una toxina urémica, sino que la PTH es un tremendo problema en nuestros enfermos, que como se escribe ahí, lo saben ustedes muy bien, tiene todos esos inconvenientes en nuestros enfermos. Cuarto desafío clínico. ¿Cómo podemos entender la fisiopatología de estos trastornos para de ese modo entender mejor su terapia? Siempre le digo a los alumnos que para entender semiología renal, para entender tratamiento y clínica renal, hay que saber fisiopatología. ¿Ya? En el caso de la enfermedad de alto remodelamiento, eso es clásico ya de la Topolsky, cuando se nos dijo que las 2 grandes causas de por qué se produce aumento de la PTH es porque hay hipocalcemia.
Hipocalcemia determinada por la disminución de la excreción de fósforo, hiperfosfemia, precipita el calcio, etc. Y porque el riñón hace, ¿cierto?, la conversión a vitamina D activa a calcitriol, porque hay disminución de la 1-alfa-hidroxilasa, lo que lleva a una disminución de la absorción intestinal de calcio, produce hipocalcemia y eso va a estimular la PTH, obviamente. Pero hemos ido aprendiendo en el tiempo que la hiperfosfemia por sí misma estimula la glándula paratiroidea. La hiperfosfemia, a su vez, disminuye aún más la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa, amplificando el déficit de calcitriol. Y como si fuera poco, la hiperfosfemia estimula el factor de crecimiento fibroelástico 23, ¿ya? Y el factor fibroelástico 23, al aumentar, disminuye aún más la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa y disminuye aún más el calcitriol. Todo eso nos va a llevar a una enfermedad ósea de alto remodelamiento. Pero uno dice, bueno, es que el FGF23 bloquea la síntesis de PTH. Perfecto, lo hace. Pero lo hace, ustedes saben perfectamente bien, cuando está asociado al correceptor cloto, que como se produce en el riñón está disminuido y por lo tanto ese efecto se pierde. Eso sería un enfoque actual del hiperparatiroidismo. Con respecto ahora a la enfermedad ósea de bajo remodelamiento, siempre pensamos que era, bueno, se veía más en diabético, en viejo, y que era por sobresupresión terapéutica la PTH. Le dábamos demasiado calcio, le dábamos demasiado cinacalcel, suprimíamos la PTH. Pero hoy día también sabemos que la hiperfosfemia, al aumentar el FG23 y la disminución de calcitriol que amplifica esto, porque la disminución aumenta el FG23, hoy día sabemos que el FG23, que parte antes del aumento de la PTH en la enfermedad renal crónica, estimula a inhibidores de la formación ósea, ya sea de la vía Wnt-beta-catenina o la esclerostina. Y eso es lo que lleva a la enfermedad ósea bajo recambio inicialmente, y después vamos a pasar a la de alto recambio. Quinto desafío clínico, ya entrando en materia, ¿qué hacer con la enferma? Evidentemente, esta es la enferma que tenemos. ¿Qué podemos hacer en este momento? No tenemos ninguna alternativa más que hacer paratiroidectomía, ¿verdad? Que no es lo ideal. Lo ideal es que no pase esto, que no se desarrolle la glándula a una proliferación monoclonal. Pasar de una proliferación difusa a una monoclonal hace que ya no podemos actuar con nuestra terapia de medicamentos porque disminuye las expresiones de diferentes receptores, el sensor de calcio, de vitamina D y de cloto. Por lo tanto, debemos actuar antes. Pero aquí en este caso ya no hay nada más que hacer que paratiroidectomía, ¿verdad? No tenemos otra alternativa. Y esa, la paratiroidectomía, se ha asociado con mejoría no solamente en los niveles de PTH en el hueso, sino en muchos. Es realmente impresionante lo que hemos hecho para paratiroidectomía. Vemos cómo los enfermos mejoran notablemente después de la paratiroidectomía. Y la paratiroidectomía en el mundo desarrollado, este registro catalán hace muchos años ya, muestra que prácticamente la paratiroidectomía no se hace y los cirujanos ya no tienen experiencia porque ellos ya tienen controlado el hiperparatiroidismo. Ya vimos que en Europa el principal problema es la enfermedad ósea de bajo recambio. Pero traje este trabajo que me pareció muy interesante, que es un trabajo brasileño, donde toman enfermos en que ellos les indican paratiroidectomía. Obviamente, como sucede en nuestra región, no tenemos acceso a la paratiroidectomía porque hay pocos cirujanos, poco pabellón, tenemos muchos enfermos en lista de espera. Entonces, de ese grupo que se le indica paratiroidectomía, 251 por un hiperparatiroidismo refractario, y se les sigue por 23 meses, algunos pudieron ser operados, otros todavía no son operados, ¿ya? Vean ustedes, a la derecha, la PTH, el promedio, 1.294 con enfermos hasta 7.000 de PTH, ¿ya? Lo interesante fue qué pasó. Hubo diferencia entre esos 23 meses entre los que se hicieron paratiroidectomía y los que no todavía se han podido operar. Vean ustedes lo siguiente. Algunos de estos pacientes en el tiempo sobrevivieron y otros no sobrevivieron, ¿ya? Cuando vemos los que sobrevivieron, vemos que los que se les hizo paratiroidectomía sobreviven mucho más que aquellos que no se les hace. Es decir, realmente, en un análisis ajustado, la paratiroidea mejora la sobrevida a esos pobres enfermos que aún no pueden ser operados. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos entonces? Pero previo al desarrollo ya tenéis que llegar a la paratiroidectomía. Esta es la célula paratiroidea que está sintetizando más PTH, está proliferando. ¿Dónde actuamos? 3 pilares. Vitamina D, primer lugar. La vitamina D, ustedes ven aquí la complejidad, ¿verdad?
de la vitamina D nativa, ergocalciferol o colecalciferol. Hoy día tenemos también calcifediol, que es ya el calcidiol, ¿verdad? Y qué cosas y conceptos nosotros debemos de tener. Tener que la vitamina D no solamente actúa en el receptor de vitamina D en el hueso, órgano blanco, sino que en muchos tejidos donde también interviene sobre el trastorno cardiovascular, proliferación celular, etc. Y lo otro interesante, que cuando nosotros vemos la 25-hidroxi, el calcidiol, ¿verdad? Que va a ir a formarse como calcitriol activo, solamente el 5% de ese calcidiol va al riñón para ser calcitriol activo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría va a los tejidos locales donde existe en esos tejidos una maquinaria completamente independiente para fabricar a partir del 25-hidroxivitamina D, calcidiol, fabricar tisularmente, intratisularmente en su propio tejido, formar calcitriol. ¿Cuál es entonces? Nosotros medimos habitualmente la 25, el calcidiol. Yo creo que no vale la pena medir 1,25 porque siempre va a estar bajo, eso es normal que esté bajo, eso siempre va a estar bajo. Pero ¿qué pasa ahora con el 25 calcidiol, que lo llamamos nosotros la vitamina D nutricional? Y vemos en el estudio NANE americano, ¿verdad?, que la población general, el 6% tiene déficit de calcitriol. En cambio, en la enfermedad renal crónica, y yo creo que eso queda corto de nuestros enfermos, prácticamente más del 40% de los enfermos tienen déficit. Y lo vemos en este trabajo de Levin, cómo a medida que cae la función renal, la prevalencia de déficit de vitamina D es más del 80%, y eso va a depender del punto de corte. Si decimos que el punto de corte es menos de 20 nanogramos por vamos a tener mayor prevalencia. Si decimos que menos de 30, obviamente es menos. Todo depende de ello. Y eso ha sido un problema, porque cuando nosotros vemos a la población general, a los endocrinólogos, a qué se le considera el déficit de vitamina D, ellos hablan de 20 nanogramos por ml. No me voy a extender en esto, pero para nosotros el déficit es menos de 30. Eso nosotros debemos usar. O sea, tenemos que llevar a nuestros enfermos a 30 nanogramos por ml. El único trabajo que realmente muestra intervención es el trabajo reciente de Simon Su de la Universidad de Washington, donde ellos dan vitamina D nativa, en este caso colecalciferol, lo dan oral diario por 16 semanas y ven cómo influye esto en la PTH. Y ellos ven esa influencia en la PTH cuando el nivel basal de vitamina D es menos de 20. Cuando el nivel basal de la vitamina D es sobre 20, sobre 30, el efecto sobre PTH no es importante. Eso es un trabajo muy interesante que hay que ver en el tiempo porque algo nos está diciendo, ¿ya? Aquí están las formas nutricionales, el ergocalciferol o el colecalciferol. El colecalciferol tiene una vida media más larga que el ergocalciferol. En Chile tenemos básicamente colecalciferol, no ergo, y las formas activas son las que están al otro lado. Y las que podemos tener en nuestros países. Calcitriol es lo que tenemos en Chile, el paricalcitol está, pero muy caro, así que no lo podemos usar, y el Ectorol, el 12-calciferol, ha desaparecido en el mercado. Y esta es la tabla que hemos seguido usando, esta la planteamos en la guía de la SLAN, donde mostramos nosotros cuánto era, cómo lo dábamos. Básicamente lo damos en bolus. Hay discusión si en bolus oral, lo podemos discutir después, pero nosotros seguimos usando por adherencia el bolus de 50.000 unidades semanal, dependiendo de cuál es el nivel de déficit de vitamina D tiene el enfermo. La terapia de combinación yo creo que es una excelente manera de, fisiopatológicamente, para dar al enfermo. Y Su es lo que propone, ¿ya? Yo creo que estas recomendaciones de Su, a las cuales yo las acepto y me integro a ellas porque yo creo que es lo mejor, ya en la combinación de vitamina D nativa, colecalciferol, más un análogo activo del receptor de vitamina D. Sin embargo, no tenemos a la fecha ningún trial que nos permita poder ver esos resultados y estamos a la espera de ello. Otra herramienta, el fósforo. El fósforo ya vimos que es el principal enemigo. Las causas que lo que produce la hiperfosfemia claramente
aumenta la morbimortalidad y sobre todo la mortalidad cardiovascular, porque produce hipertrofia, insuficiencia cardíaca, muerte súbita, calcificación vascular, hipertensión. Y eso porque aumenta la PTH, aumenta las partículas calcio-fósforo, aumenta el HGF y disminuye calcitriol y disminuye cloto. Es decir, la hiperfosfemia tenemos que tratarla. Sin embargo, la diálisis es incapaz de poder remover todo el fósforo que nosotros consumimos en el día. Esa es la verdad. Y la única diálisis que realmente la remueve es la diálisis larga de todos los días. Es lo único, pero que obviamente no la podemos hacer. Así que enfrentarnos con nuestro sistema de diálisis es insuficiente y vamos a tener un balance de fósforo obligado siempre, ¿ya? Y por eso usamos los quelantes de fósforo. Esos son los quelantes de fósforo que están en la farmacopea internacional, tanto el lantano, la combinación de magnesio con carbonato de calcio y las sales de fierro no están disponibles en Chile. No sé qué pasará en Perú, yo creo que no tampoco. ¿Qué es lo que esperamos de un quelante de fósforo? Que sea efectivo, bajo número comprimido para que tenga una buena adherencia, poco efecto adverso, no tenga trastorno de seguridad y interactúe levemente con otras drogas. Y además le pedimos que sea barato. Obviamente ninguno cumple todas estas características. En este estudio de Chu muestra que en Estados Unidos los enfermos reciben en promedio, se les prescribe en promedio 19 tabletas diarias, de las cuales la mitad son quelantes de fósforo, con un número de comprimidos diarios que estoy seguro que los enfermos no los toman, y eso fue lo que demostró el estudio, donde esta cantidad de medicamentos, solamente la mitad de los enfermos cumplían con la prescripción, lo cual es de cierta manera lógico. Y eso es uno de los problemas que hoy día tenemos con los quelantes, que más del 60% de los enfermos no son adherentes y aunque tú los prescribas y crees que lo está usando, el enfermo no lo está tomando. Ahora, los quelantes tampoco son una maravilla. Todos los quelantes, cualquiera que sea, dada la dosis que es suficiente, bajan el fósforo. Pero vean ustedes cómo ninguno de ellos llega a lograr el target que es recomendado por las guías. ¿Y eso por qué? Porque también tienen capacidades limitadas, ¿verdad? Para poder lograr esto, vemos acá el acetato de calcio, que solamente puede 264 miligramos de fósforo que le da al día, es la dosis máxima recomendada. El sevelamer, 9 cápsulas de 800 miligramos, apenas casi 200 miligramos de fósforo al día puede quedar, ¿ya? Un poco más el lantano. En realidad, ninguno de ellos, aunque tú lo des en la dosis máxima suficiente, va a lograr bajar eso. Y eso es lo que hace que, por la dieta que reciben los enfermos, la cantidad de fósforo que reciben, la capacidad de diálisis y de los quelantes a su máxima capacidad hoy día en el mundo actual, hace que no permita poder remover todo el fósforo, y tenemos ahí un desafío muy importante que hacer en el futuro, ¿ya? Y ese es el desafío que hay. ¿Cómo lo logramos? Favorecer la ingesta proteica de origen vegetal, eliminar los alimentos procesados que contienen mucha cantidad de fósforo inorgánico, usar capturas de fósforo más eficientes, es decir, no solamente eficiencia, sino eficiencia en el sentido de la adherencia, que sean menos pastillas, combinar bloqueo de transporte de fósforo, tanto transcelular como paracelular, y diálisis más eficiente. Este es el Osvarem, que es un medicamento que no es nuevo, simplemente usamos menos dosis de calcio, menos dosis de magnesio para bajar los problemas intestinales, se usa en Europa, y ustedes ven que tiene una efectividad similar al sevelamer. Sin embargo, los problemas siguen siendo el número de comprimidos para ello, pero es barato, lamentablemente en la región por lo menos no lo tenemos en Chile. Y que sea magnesio, problema hipermagnesemia, sí, eleva el magnesio, pero nunca a niveles tóxicos, pese que en Europa la mayor parte, casi la mitad de los concentrados de diálisis tienen un contenido de magnesio el doble de lo que usamos en nuestros países. Así que eso no es un problema. Entonces, sigue siendo la cantidad, el tamaño, el sabor y el costo los problemas principales para que nuestros enfermos puedan recibir los quelantes de fósforo. Y aparecieron los quelantes de fierro, ¿verdad? Que le tengo bastante esperanza. Nunca lo he usado, lamentablemente, y solamente lo he dado de la literatura, pero tengo esperanza que esto nos pueda funcionar mejor. Tenemos dos tipos de citrato férrico, que se comparan obviamente siempre estos nuevos quelantes con sevelamer. En este caso lo compraron con placebo, obviamente, pero también pero con sevelamer tienen el mismo efecto hipofosfemiante, ¿ya? El citrato férrico aumenta la absorción de fierro, la aumenta, por lo tanto hay que vigilar la ferritina porque la va a incrementar. Entonces está ideal para enfermos que tienen además déficit de fierro, lo puede usar, pero si tiene un fierro
en niveles elevados, no lo puedes usar por esa razón. Y esto es un trabajo japonés bien interesante, es que compararon grupos que usaron citratos férricos con aquellos que usaron otros quelantes, cálcico, cebelamén, lantano. ¿Y qué observaron? Que al cabo del tiempo, ya, los enfermos que usaron citrato férrico disminuyeron la cantidad de eritropoyetina. En cambio, en el otro grupo aumentaron la eritropoyetina. Y por otro lado, cuando vean la dosis acumulada de fierro en este periodo, vean ustedes que los grupos que no usaron citrato férrico tuvieron 3 veces más fierro acumulado que el grupo que usó citrato férrico. O sea, en ese, el enfermo que tiene déficit de fierro sería ideal en ello. Pero si no tiene déficit de fierro, el problema es que tenemos que usar una sal de fierro, entonces, que no se absorba el fierro, el fierro, sino que solamente actúa como quelante. Y eso es lo que ofrece el suproférrico oxihidroxide, que es un nombre horrible, a mi entender, muy difícil para poder recetar así, escribirlo. Y el trabajo de Jürgen Frege, más de 700, más de casi 1000 enfermos, ¿verdad? Estudiados, y muestra claramente que tiene un efecto hipofosfemiante similar al sevelamer, es tan efectivo como el sevelamer en su dosis que corresponde tratar en un estudio controlado, ¿ya? Sube un poquito la ferritina, pero básicamente porque Estados Unidos, el grupo en Estados Unidos subió mucho por la cantidad de fierros que ellos dan. No pasa lo mismo en Europa y en otros países, así que no hay problema con el suproférrico, en lo menos en los estudios que se han demostrado hasta el momento, en los seguimientos hasta el momento, de que se incremente la ferritina, ¿ya? ¿Dónde está lo más importante a mi entender? Que logran efectividad el sevelamer y el suproférrico, pero vean la cantidad promedio de pastillas. Mientras el sevelamer lo logra con 6.5 comprimidos al día, el otro con 1.5 o 2. Y eso, a mi entender, hace una diferencia muy importante. También se ha intentado usar tenapanor. El tenapanor es un bloqueador del transporte paracelular de fósforo, ¿verdad? Porque los quelantes es decir, va a aumentar la cantidad de fósforo que va a quedar en el intestino y eso puede favorecer, ¿verdad?, el transporte tanto activo como pasivo, ¿verdad?, por esta concentración de fósforo. Cuando se da entonces tenapanor en conjunto con quelantes de fósforo clásico, la efectividad es mayor y aunque el tenapanor tiene un gran problema de las diarreas, que no es menor, en este grupo ese porcentaje fue menor que en el grupo original. Y hoy día sabemos que las diarreas se dan en la fase inicial y después prácticamente muy leve. Así que es una esperanza si podemos combinarlo, ¿ya? Y por último, la dieta. Sabemos que la digestibilidad del fósforo es diferente si es inorgánico o orgánico. El inorgánico entra prácticamente el 100% del fósforo se absorbe, el 95%. Y eso viene en los aditivos de las comidas. En cambio, el fosfato orgánico tiene una digestibilidad menor, pero es diferente si es de proteína de origen animal o vegetal. El origen animal tiene una mayor absorción que la de origen vegetal. Y en este trabajo es Shannon Moore, en que usó un estudio cruzado en enfermos, ¿cierto?, con falla renal, prediálisis, usó 2 tipos de dieta, una dieta carnívora y una dieta vegetariana. Ambos aportaron la misma cantidad de carbohidratos, de calorías y de proteína. La diferencia fue de dónde provenían las proteínas. Mientras la dieta carnívora, esta básicamente obviamente era animal, en la vegetariana la mayoritaria era de origen vegetal. Pero la cantidad de fósforo en el diseño era exactamente la misma en ambos grupos de enfermos. E incluso en el resultado final, los enfermos con dieta vegetariana comieron un poquito más de fósforo que los enfermos en dieta carnívora. ¿Y qué fue el resultado? Vean ustedes cómo al final del estudio el fósforo el fósforo plasmático en la dieta carnívora aumentó. En cambio, en la dieta vegetariana disminuyó. O sea, favorezcamos las proteínas de origen vegetal en nuestros enfermos. Y finalmente, el otro pilar para el tratamiento son los calcimiméticos actuando sobre el sensor de calcio, ¿verdad? El clásico Cinacalcet, que lejos es un medicamento fantástico, lo he usado ya muchos años ya, y realmente ha sido un aporte importante en el tratamiento de nuestros enfermos. No en el enfermo que tiene un hipertiroidismo ya marcado, que no va a funcionar, pero sí en los enfermos que tienen 800 hasta 1500, ¿ya? Y el estudio EVOL, que fue un diseño, ¿verdad?, que no mostró una efectividad cardiovascular, muchos otros parámetros, no hubo diferencia, pero no me voy a dedicar a eso. Me voy a dedicar a un punto que clínicamente lo considero importante. Es
el problema del Cinacalcet. Prácticamente el 18%, más 18% de los enfermos en este estudio controlado tuvieron que suspender el medicamento por malestares gastrointestinales. Y lo vemos. O sea, si el enfermo comienza con malestares gastrointestinales, la gran mayoría de las veces, lamentablemente, debemos suspender nomás el medicamento. ¿Qué podemos hacer para tratar de disminuir estas molestias gastrointestinales? Está en este artículo, que se lo recomiendo, usando magias por todos lados, disminuyendo, fraccionándolo, disminuyendo dosis, dándolo con comillas, pero muchas veces simplemente lo tenemos que retirar. Y nunca olvidar las interacciones que tienen medicamentos con el Cinacalcet. Los antifúngicos elevan los niveles de Cinacalcet, ¿verdad? Y el Cinacalcet interactúa con drogas que prolongan el QT. Si yo tengo malestares gastrointestinales y le doy domperidona, por ejemplo, va a prolongar el efecto de prolongación de QT, es peligroso. Obviamente han salido nuevos calcineméticos. Tenemos el etelcalcetide, que tiene una forma de actuar diferente al Cinacalcet. Es endovenoso, mejora la adherencia, porque en vez de dar Cinacalcet oral todos los días, usamos etelcalcetide 3 veces por semana durante la diálisis. Efectivamente, mejora la adherencia, ¿ya? Sin embargo, respecto a las molestias gastrointestinales, el estudio en el Lancet no mostró una diferencia significativa con Cinacalcet, pero es una posibilidad. Los japoneses hicieron el Evocalcet, que actúa similar al Cinacalcet, modificando históricamente el receptor, y la efectividad es tan buena como el Cinacalcet, como el etelcalcetide, pero tendría menos efectos gastrointestinales. Estudios grandes, randomizados con respecto a ello, todavía no los conozco. Y es lo que quería conversar con ustedes y darles las gracias por esta oportunidad de poder presentar esto, y dándole el mural que siempre presento yo porque lo encuentro precioso, de un pintor mexicano. Ese está en mi universidad donde yo estudié, con los versos de Neruda arriba, que son maravillosos. Así que muchas gracias por su atención y lamento haberme prolongado probablemente. ¿Ya? Doctor, muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, una excelente ponencia. No se preocupe se nos ha pasado un poco en el tiempo. Mientras vamos formulando las preguntas, no sé si alguien del público pueda tener alguna pregunta, la puede escribir en el chat o puede directamente mencionarlas. Solamente quisiera nuevamente agradecerle por esta excelente ponencia y hacer unos pequeños comentarios de repente de nuestra realidad, ¿no? Bueno, el hospital donde nosotros laboramos es un hospital ubicado al sur del Perú, casi muy cerca a Chile, en Arequipa, perteneciente al Ministerio de Salud, ¿no? Lamentablemente aquí tenemos algunas deficiencias pues, de acceso a algunos fármacos que son muy útiles, de hecho, para manejar el trastorno mineral óseo, ¿no? Por ejemplo, para la hiperfosfatemia solamente manejamos carbonato de calcio, tenemos sevelamer ya en el mercado, pero no en el propio hospital. No tenemos Cinacalcet, tenemos solamente calcitriol, ¿no? Y otros fármacos un poco mucho más complejos todavía de manejarlos. Nos comentó también usted sobre lo que es, bueno, los fármacos que se han usado, ¿no? El hidróxido de aluminio, yo la verdad ya no llegué a usarlo, pero a veces sí, algunos gastroenterólogos todavía lo recetan como parte de su manejo gastroenterológico y como que nosotros ahí tratamos de cambiarlo, ¿no? De repente, también comentar sobre el hiperparatiroidismo. Creo que al menos en mi hospital no vemos muchos pacientes que tengan PTH por encima de 800, cifras tan altas, ¿no? Es muy raro verlo, casi siempre están en los valores por debajo de 600. Y no, bueno, no sé cómo sea en salud, en la otra institución del Estado que también tiene pacientes con diálisis y tienen más recursos. De repente creo que hay alguien por acá de salud, de repente nos pueda comentar. Y una pregunta que sí quería realizarla, un tema un poco oscuro en la nefrología, es el tema de la osteoporosis en la enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Cómo podríamos de repente diferenciarla en un paciente que ya está en diálisis del trastorno mineral óseo, ¿no? Esa de repente una No te escucho bien, Cristian, ahí. tenía hace mucho
tiempo y quería consultar. Ya, mira, ¿No me iba a escuchar? ahora sí. La duda que tenía era sobre... Sí, Mira, a ver, primero con respecto al aluminio, yo siempre digo que quién es que puede tirar la primera piedra, porque todos lo niegan, pero todos lo han usado. Yo por eso insistí en ese punto, porque yo veo eso en mi país y en otros lados, ¿ya? Entonces, y creen que porque tienen osmosis inversa y aluminio en el agua de 10, que está en la norma, lo pueden usar. No es así, y por eso lo mostré. Entonces, si lo va a usar por corto periodo y tener muy buena calidad de agua. Primer punto. Respecto ahora a lo que no sé si te entendí bien, cómo diferenciar osteoporosis del resto de otras enfermedades. Nuestra enferma lo que tiene es un aumento de la reabsorción ósea, es una hiperparatiroidismo. Osteoporosis fue definida por la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? En las mujeres, sobre todo por menopáusicas, como la disminución de la masa ósea, la densidad mineral ósea, que tiene riesgo de fractura, lleva a fractura. Esa es la definición. Entonces, en realidad es muy difícil. Yo siempre he tenido esa curiosidad de plantear en los enfermos renales crónicos cómo diferencio esto de... Y evidentemente siempre fue el miedo de usar bifosfonato, denosumab, en estos enfermos, todo. Pero el problema ha sido, y eso lo comentamos a través con un amigo español, Rodrigo Boberki, el problema es que transmitimos ese miedo al uso de estos medicamentos a todo enfermo con enfermedad renal, porque nosotros hoy día somos muy capaces de rápidamente encontrar enfermos con falla renal crónica con filtrado de 59 ml minuto, ¿verdad? Enfermedad renal crónica. Hoy día eso es una patología acá en Chile que está obligatorio comunicar, y le ponen enfermedad renal crónica con un filtrado de 59. El endocrinólogo lo ve, tiene osteoporosis, la pobre mujer, no, no se puede usar medicamento. Y eso es falso, ¿ya? Podemos usar bifosfonato no en enfermos en diálisis. En enfermos en diálisis yo tengo mucho cuidado, no, nada, ¿ya? Pero sí en enfermos con enfermedad renal crónica y poder hacer DEXA. Por eso que la guía CADIGO menciona hoy día la densitometría como elemento de riesgo. Podemos usar FRAC, que no sé si en Perú está también ya expuesto para la población el factor de riesgo. Evaluar riesgo. El principal factor de riesgo es tener fracturas previas, lejos, ¿ya? Si tienes fracturas renales previas, fractura ósea previa, está clarísimo el riesgo de esa persona con enfermedad renal crónica. Entonces, si no están diálisis, usar bifosfonato, pero usar bifosfonato de acción corta, no darle solendroico, que lo vas a poner y vas a meter en el hueso algo que va a quedar para siempre. Yo lo que uso es alendronato a mitad de dosis, y día por medio empiezo de a poco, ¿ya? Hay un trabajo reciente, inglés, o sea, inglés y español, que muestra que los bifosfonatos sí producen disminución de filtrado glomerular. O sea, les podéis estar dando SLGT2 por un lado para disminuir la progresión y le estáis dando bifosfonato y claro, mejorar el hueso, pero va a empeorar la progresión. Ese trabajo es interesante, ese es tu último trabajo de los ingleses con los españoles. Pero podemos usarlo en enfermos que estén en riesgo de fractura y eso tenemos que categorizar el enfermo. El otro enfermo que no lo vemos y no nos preocupamos de él de parte del hueso, porque nuestra preocupación está en otro punto, es el enfermo trasplantado renal. Pues el trasplantado renal nos preocupamos que nos rechace, le vamos viendo los niveles de las drogas, el rechazo, y no nos preocupamos del hueso. Y esos enfermos tienen que usar profilaxis, porque además ellos están con corticoides, y los corticoides son salvajemente malos para el hueso, ¿ya? Entonces, como te vuelvo a repetir, en enfermedad renal crónica terminal, en diálisis, no lo puedo diferenciar. Y si yo tengo una DEXA baja y tengo PTH 800, es hiperparatiroidismo, y lo que tengo que tratar es el hiperparatiroidismo. Si tengo una DEXA baja y PTH baja, en citometría, tengo una enfermedad ósea dinámica y tengo que buscar causas que estén provocando y tratar de intervenir aumentando la actividad de la PTH, ¿ya? Y ahí es más complejo y eso es una discusión larga. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos aquí algunas preguntas. Nos ponen, en lo que respecta a la diálisis peritoneal, ¿hay variaciones con respecto a hemodiálisis sobre la hipercalcemia? Ah, a ver, la diálisis peritoneal, que yo veo pacientes con diálisis peritoneal, pero no soy fanático de la diálisis peritoneal. Eso no hay que ser fanático de nada.
Donde yo veo el fanatismo en diálisis peritoneal en mantener los enfermos en diálisis peritoneal, y a veces uno claramente tiene que pasarlo a hemodiálisis. Un enfermo de alta envergadura, de alta superficie corporal y anúrico no puede estar en diálisis peritoneal, punto uno. El enfermo que más se beneficia es el enfermo que aún tiene función renal residual y que permite una mejor calidad de vida y le permite una mejor depuración. Pero ojo que hay que estar vigilando eso. Segundo, el fósforo es malamente removido, tanto por hemodiálisis como por diálisis peritoneal. Y podemos tener un KTB estupendo de urea en diálisis peritoneal, pero el fósforo no sigue a la urea, sigue a la creatinina. Por lo tanto, podemos tener, solo hicimos un estudio, teníamos enfermos con el mismo buen KTB, pero enfermos con clearance de creatinina menos de 55 litros semanal, o enfermos con más de 55 litros semanal de clearance de creatinina, la hiperfosfemia era muy mal manejada en enfermos que tenían menos de 55 litros semanal de clearance de creatinina. Por eso hay que ver ese punto, ¿ya? Y cambiar a veces, dependiendo del transporte. La cinética de fósforo es compleja en diálisis peritoneal y a veces es bien difícil de tratar de estos enfermos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra pregunta más que tenemos aquí es, ¿en qué punto ya no considera al paciente elegible para Cinacalcet? Cuando no lo considero, sí, no lo quise presentar por el tiempo, digamos, algunos estudios locales que hemos tenido acá, en que vemos que enfermos que tienen PTH más de 1500 prácticamente no responden a Cinacalcet. Pero ojo con eso. ¿Por qué ojo con eso? Porque nosotros tenemos acceso a Cinacalcet en la canasta básica de medicamentos, pero hasta 60 miligramos. Por lo tanto, no sabemos qué pasaría si incrementáramos la dosis. Ustedes saben, ¿verdad?, que la dosis máxima 180 miligramos de Cinacalcet puede ser usada afuera, ¿ya? Entonces nosotros, cuando te digo que esos pacientes que tenían más de 1500 de PTH no respondieron a Cinacalcet, fue con Cinacalcet con dosis máxima de 60 miligramos diarios. Punto uno. Punto dos, no es lo mismo tener 1500 de PTH con un calcio de 10.8 que 1500 de PTH con un calcio de 7.7. Ese enfermo con 7.7 de calcio significa que tiene una hiperactividad de la glándula y es más fácil manejarlo. Y al quedarlo combinado con análogos del receptor de vitamina D. Entonces, ojo, no es la cifra exclusiva de PTH, sino mirando esto, mirando cuál es la relación, con qué calcio plasmático está el enfermo y viendo qué dosis puede usar máxima. Esa sería mi recomendación. Listo, muchas gracias, doctor. Yo también quería consultar respecto a los pacientes con calcificaciones extravasculares o extraóseas. ¿En qué momento hacer el screening? ¿En quiénes? ¿A todos les pedimos radiografía o hay algún criterio para establecer a qué pacientes podemos hacer el screening de las calcificaciones? Sí, mira, nosotros nos entusiasmamos mucho con los screenings de adragado, el índice de adragado, de Kaupila, ¿verdad? Y empezamos a usarlo. Mira, los enfermos son fregados aquí y en cualquier parte. Ya vienen 3 veces a diálisis. Pese que era gratis la radiografía, tenés que ir al hospital a hacerse la radiografía, costaba un mundo. Entonces, todo ese entusiasmo inicial que partimos con esto, se nos fue apagando. Y esa es la realidad. Lo hacemos ahora muy inhabitualmente en la unidad donde yo estuve, ¿ya? Porque justamente la dificultad, a veces económica, y la mayor parte de las veces porque el paciente no quiere saber más de hospitales, de no ir, ¿ya? Entonces, hoy, hacer un screening de calcificación, yo creo que estos índices de adragado de Kaupila son muy buenos. El índice de Kaupila me gusta más ahora porque me permite ver no solamente la aorta abdominal, sino que también ver si hay fracturas vertebrales, ¿ya? Y por lo tanto me va a dar más información, no solamente de calcificación, sino que me va a dar información de cómo está la parte ósea en ese paciente. Ahora, nosotros, la pregunta del millón, algunos pacientes se calcifican, pero otros pacientes no se calcifican.
Eso hasta el día de hoy, nadie te lo va a responder, por qué algunos se calcifican y otros no. ¿Cómo encontrar cuál es el que no sé? Hasta el día de hoy, o sea, hoy sabemos más, porque tanto en el paciente con falla renal crónica, como en el diabético, en el viejo y con dislipidemia, tú sabes que se va a calcificar mucho más la aorta abdominal y no la torácica. ¿Ya? ¿Cuál es la razón de por qué se calcifica más un segmento que otro? Y siempre dijimos, es hemodinámico. El trastorno hemodinámico, la onda de pulso que sale y la aorta torácica está protegida y en cambio la abdominal no. ¿Ya? Mentira. Muchas cosas que nosotros presumimos no lo son. Yo tampoco lo sabía, pero nuestro árbol vascular proviene de 8 áreas embrionarias diferentes. Y el área embrionaria del nodo embrionario, que es donde proviene la aorta torácica, es diferente a la de la aorta abdominal. Y hay trabajos muy buenos hechos, es impresionante. Esto lo hace básicamente el doctor Olgar en Dinamarca, donde ha tomado ratones en que le hace un protocolo de calcificación vascular y ven, o sea, básicamente eso significa darle calcio y harta vitamina D con ratones urémicos, y ven que se calcifica la aorta abdominal y no la torácica. Hacen trasplante en ratones con función renal normal de la aorta abdominal calcificada y se descalcifica en animal normal. Y la aorta normal que está puesta se vuelve a calcificar. Y lo que más aún, si ponen el segmento